Acta 51. General de estructura. Describiremos en esta acta lo que representa toda la parte general de estructura y una breve descripción de la aeronave. La A320 es una aeronave subsónica bimotor para transporte comercial de rango corto-medio, introducida como la primera aeronave de un solo pasillo de la familia Airbus. La capacidad de pasajeros sentados puede variar y oscila entre los 120 y 179 pasajeros. Y la A319 es un derivado más pequeño, con menos capacidad de pasajeros que la A321. La A321 es una variación más grande que la aeronave, con una mayor capacidad de pasajeros que la A320. A318 viene a ser de la última generación, puesto que es la aeronave más pequeña de toda esta familia. Los motores más usuales que suelen ser elegidos de parte de los distribuidores oscilan entre los CFM56-5 Alpha y el Victor 2500 Alpha 5, ambos con posibilidad de configurarlos de distinta manera con respecto al empuje, lo que es una cuestión en base al tipo de aeronave y la demanda y el desempeño de cada uno. Dentro de los materiales empleados en la estructura tenemos partes metálicas y materiales compuestos. Básicamente la estructura de la aeronave es hecha de aleación de aluminio y de acero, y también hay partes que son muy específicas fabricadas de titanio. Cuando hablamos de materiales compuestos, se utilizan principalmente en partes primarias y secundarias. Aproximadamente el 15% de la aeronave, su estructura, está configurada en base a materiales compuestos. Dentro de ellos podemos encontrar partes con fibra de carbón y partes con fibras de aramida, también componentes con fibra de vidrio. Esta parte de fibra de vidrio solamente queda relegada para uso en partes de estructuras secundarias. De acuerdo a la estructura de la aeronave, tenemos los drenos. Tenemos drenos en las alas, fuselajes, y estos diferentes drenos tienen la función de servir como drenos naturales para colectar o ser puntos de recolección de fluidos. Tenemos también superficies tratadas o con la aplicación de un pretratamiento de la superficie. La protección de la estructura en contra de la corrosión es asegurada por medio de la apropiada protección de la superficie de partes metálicas. A lesiones de aluminio se aplica una protección primaria, que es generalmente la protección de clad, que es una capa de aluminio puro. El principal tratamiento previo utilizado es ácido crómico, o le conocemos como anodizado. En el caso de las aleaciones de titanio, las superficies que interfieran con aleaciones de aluminio son recubiertas con zinc. ¿Por qué? Porque esto evita la corrosión producto de la diferencia de potencial eléctrico que existe entre los materiales. Las otras aleaciones de titanio, ¿verdad?, que están próximas, si es titanio con titanio, pues no hay ningún problema. Dentro del sistema de pintura empleado en la aeronave, antes de que el sistema de pintura final sea aplicado a partes de aluminio, una base o primer es utilizado. El sistema de pintura incluye sistemas de base poliuretano y pinturas en la superficie externa. También lo que se refiere a bases epóxicas y sistemas de pintura de poliuretano en superficies internas. En algunas áreas tiene el sistema de protección con una pintura antideslizante sobre la superficie de las alas para prevenir deslizamientos, ya sea sobre una emergencia o sobre el proceso de mantenimiento de la aeronave.
Independientemente de la parte de la aeronave donde se trabaje, siempre que se trabaja en una superficie elevada, procurar utilizar su arnés y su equipo de seguridad industrial, lo cual es muy importante. En la imagen de su derecha tenemos los puntos donde se posicionan los jacks una vez sea necesario para poder realizar pruebas de trenes, más que todo, o por algún proceso de mantenimiento que se vaya a ejecutar dentro de la estructura de la aeronave. Vamos a establecer unas pequeñas diferencias en cuanto a la estructura de la A318 con respecto a sus otros hermanos de la misma familia, recordando siempre que la A318 es la versión más pequeña de esta aeronave, tomando como referencia el A320. La estructura principal, sus diferencias entre sus hermanos A319, A320, A321 y el A318 es debido a que en el caso del A318 se reduce su longitud en el fuselaje. Esto proporciona grandes cambios en cuanto a la estructura y, por ejemplo, más que todo en el caso de las vigas, hay vigas o hay partes de la estructura, ¿sí?, que son soldadas. Y otro cambio muy sustancial es la longitud del estabilizador vertical, que tiende a incorporar en el caso de la A318 una extensión del tip. El tip es la punta del estabilizador vertical. En cuanto a los cambios generales o principales de la estructura, tenemos la sección 17. La sección 17, debido a la reducción en la longitud del fuselaje, las vigas longitudinales o puntos donde se sujetan los perfiles en forma de Z son reemplazados por un tipo nuevo. Esto se refiere a la sección que va entre el frame 52, 53 y 54. Y nuevas secciones son instaladas entre el frame 55 al 64. De ahí tenemos cambios sustanciales en la sección 15. En la sección 15 los paneles de la piel tienden a ser modificados. Esto con el propósito de reducir el peso en el caso de las pieles del A318, que son mucho más delgadas que las pieles del A319, A320 y A321. Tenemos también cambios en la parte del belly fairing o carenados o recubrimientos del fuselaje, que van en la parte inferior. Ya decíamos anteriormente, un cambio sustancial es el tip comparado entre el A319, A320 y A321 respecto al A318. ¿Sí? Tiene un cambio bastante sustancial al hecho de incorporar una sección nueva, ya que el vertical del Airbus A318 es mucho más largo. Esta sección es de materiales de compuesto. En el caso del A318 comparado a sus hermanos A319, A321 y A320, tenemos la parte de un panel en la sección del A318 comparado a los otros aviones, que esta sección no lleva sujetadores, no lleva fasteners, sino que más bien es un área que lleva soldadura. Esta nueva sección se es incorporada o es instalada entre la sección 13 y 14. Esto abarca entre el frame 24 al 35 y largueros entre el 18 al 32. Tenemos también en otra sección entre la sección 16 y 17, que esto incluye entre el frame 47 al 54 y hasta el frame 64, entre los stringer 32 y 41. Estos paneles son hechos de un poco más espesos o de mayor volumen, ¿sí?, producto de lo mismo que es un material soldado. Si hablamos de las partes de la aeronave, de lo que es Airbus A318 específicamente, tenemos que están posicionadas las partes de compartimiento de carga entre el frame 24 al 34 y entre el frame 47 al 55.
Estos sistemas son operados hidráulicamente y pueden ser operados hidráulicamente de manera manual, ¿verdad?, si es que no está presurizado el sistema. Normalmente para accionarlas, ya sea para cualquiera de las aeronaves de esta familia A318, A319, A320 y A321, debe ser operado por 2 personas. En general, dentro de la aeronave tenemos lo que son las puertas, ¿sí?, y tenemos 4 puertas de acceso para personal de pasajeros y personal de servicio. Dependiendo del avión podemos tener entre 2 a 4 puertas de emergencia, dependiendo del tipo de aeronave. 2 puertas de compartimientos de carga y un compartimiento o bulk cargo door, ¿sí? Esto solamente se incluye en aeronaves A320 y A321 específicamente. También se incluyen las puertas de los trenes, ¿sí?, y puertas de servicio para mantenimiento. En el caso de las puertas de esta aeronave, todas cuentan con puertas tipo tapón o se les conoce como plug type door. Esto quiere decir que bajo diferentes presiones o una diferencia de presión entre la cabina y las puertas, estas van a ser presionadas contra los fittings o sujetadores de detención que van montados en el fuselaje para poder transferir las fuerzas de la presión a la puerta o desde la puerta hacia la estructura del fuselaje. Estas puertas pueden ser abiertas desde adentro y también desde afuera. Las 4 puertas pueden ser utilizadas como salida de emergencia en caso de una emergencia posible. Por lo tanto, cada puerta está equipada con su tobogán inflable para dicha emergencia. Otra característica muy importante en respecto a la familia A318, A319, A320 y A321 son los tipos de puertas que tiene para la sección de emergencia. En el caso de A318, A319 y A320 son unas puertas con una proporción más pequeña. Las del A321 sí tienden a tener unas puertas de emergencia mucho más grandes. Si hablamos de las puertas de compartimentos de carga, tenemos en la parte superior, ¿sí?, o lo que se le conoce como bisagras. ¿Sí? Normalmente este sistema es por medio de bisagras sujetado a la estructura del fuselaje y la puerta es desplazada por medio de un sistema de actuadores. Dentro de los componentes pues tenemos la piel, la estructura de refuerzo y los latch que están diseñados de manera tal para evitar que esto se pueda abrir en vuelo, ¿va? Tenemos en la parte inferior los latch y en la parte externa hay indicadores visuales, ¿va?, para asegurarse de que los latch hayan enganchado correctamente en su puesto, ¿va? Las puertas están diseñadas para poder llevar cargas con diferentes presiones y cargas circunferenciales que es transferida hacia los frames por medio del fuselaje. Una diferencia marcada con respecto a A318, A319 y A321 es que en el caso de la aeronave A318 es 534 milímetros más pequeño, ¿sí?, que lo que es la puerta de la A319, A320 y A321. Lo que sí coinciden es su dimensión, su altura. Las puertas de acceso son instaladas en la aeronave para inspeccionar la estructura y para dar acceso al mantenimiento. Puertas de servicio son instaladas en el fuselaje para dar acceso y servicio a los sistemas. Todos los accesos y servicios o puertas son abiertas y cerradas manualmente. Las puertas de servicio y de acceso son ilustradas en la siguiente figura. La única que tiene una diferencia marcada es la puerta del APU, ¿sí?, que en este caso la puerta del APU es instalada en la parte trasera en el cono del fuselaje en la zona 310. Esto está en la parte inferior del fuselaje y está fabricada pues de aleación de titanio. Las puertas de trenes brindan protección al tren principal y al tren de nariz, fabricados en fibra de carbón y es una estructura de sangre. Una peculiaridad del tren principal es que las puertas pueden ser abiertas y cerradas